Hemos titulado este año 2021 como el año de los milagros, el año de los milagros. Y necesitamos, para ver que este año sea el año de los milagros, hay algunas cosas que son importantes establecer y fundamentarlas. Y quiero compartir con ustedes una de esas cosas que necesitamos renovar, recordar, entrar, porque queremos que este año 2021 sea el año de los milagros. Escúchenme, el año no de un milagro, de los milagros. Y hay algunas condiciones que son importantes para que podamos ver la manifestación de la bondad de Dios. Y quiero compartir de manera de enseñanza un tema que ya todos ustedes conocen, han escuchado de parte mía, pero yo quiero una vez más volver a retocar estos principios de la palabra de Dios que tienen que ver con la adoración. La palabra de Dios nos enseña que en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, donde Cristo da una hermosa declaración hablando del corazón del Padre, y dice de la siguiente manera: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que lo adore. Yo quiero en esta mañana comenzar a hablar un poco de la adoración. Es tan importante que nosotros, hermanos, podamos entender el poder que tiene la adoración. Hay un misterio, por decirlo así. Hay un poder que tiene la adoración. Es algo que la iglesia del Señor no ha entendido realmente 100%. Tienen una idea de lo que es adoración, pero quizás no es lo que creemos que es adoración. Pero hay algunas prácticas que nos conducen a esa adoración, pero que necesariamente no es adoración. Y yo quiero volver a hablar un poco de la adoración y estableciendo algunos principios, algunos misterios, algunas revelaciones que tienen que ver con la adoración. Y más que todo para destacar el poder que hay en la adoración, el poder que hay cuando nosotros adoramos al Señor, hermano. Hay un poder que viene cuando usted entra en adoración. Quiero introducirme con las siguientes palabras. Hay dos palabras que nos hablan de adoración. En el hebreo está la palabra chahá. Esta palabra chahá en el hebreo significa arrodillarse, rendirse, renunciar, respetar. Chahá en el hebreo significa arrodillarse, rendirse, renunciar y respetar. O sea que adorar es arrodillarse, adorar es rendirse, adorar es renunciar, hermano, y adorar es respetar. Esto es lo que se enseña pues en el Antiguo Testamento. La palabra chahá, literalmente chahá significa eso: arrodillarse, rendirse, renunciar, respetar. Eso significa chahá literalmente. Pero hay otra palabra también que usaba en el Nuevo Testamento, la palabra griega proskuneo. Esta palabra proskuneo tiene un significado muy profundo, muy fuerte. Y proskuneo se divide en dos palabras: pros, que significa postrarse, y kuneo dice como un perro se acerca a su amo. Ya le dije que es una palabra fuerte. Proskuneo significa postrarse. Pero ¿cómo te puedes postrar? Dice como un kuneo, como un perro se postra ante su amo. Ustedes saben que los perros, cuando llega su amo, ellos se inclinan, ellos se postran, ellos están dando una reverencia. Bueno, de esa manera la palabra proskuneo en el griego significa eso, que uno se postra ante nuestro amo, que es nuestro Señor. Amén. Así que, para hablar un poco profundo de la adoración,
Yo creo que uno de los capítulos para mí más importantes, más claro, que nos habla de los principios de la adoración y qué es lo que desata toda esta adoración y toda esta revelación, está en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 comienza o nos habla de la conversación que va a tener Jesús con una mujer samaritana. Ahí comienza a hablarnos Juan 4, desde el versículo 4 en adelante, nos habla, ¿verdad?, de esa gran conversación que Jesús establece con la samaritana. Y quiero leerle el versículo 4 porque me gusta este versículo. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Es interesante porque en otros pasajes bíblicos Jesús le dice a sus discípulos, por caminos de samaritanos no vayáis. Es interesante que en algunas de las ordenanzas e instrucciones que el Señor le dio a los discípulos era que ellos no tenían por qué andar por caminos de samaritanos. O sea, no, por caminos samaritanos no vayáis. Esa era una instrucción del Señor. Y todos sabemos por qué. Porque el tiempo era para los judíos. El tiempo era para los judíos, no era para los gentiles todavía. No era para el pueblo judío, sino era para, o sea, era para los judíos, no por los gentiles. Así que cuando Cristo dice, por caminos de Santo no vayáis, recordando también a la mujer cananea, que Jesús ella tuvo que humillarse, postrarse, porque Jesús dijo, no es bueno dar el pan a los perrillos, porque no era el tiempo de Dios para los gentiles. Sin embargo, la Biblia dice, y que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vamos a entender por qué Jesús prohibió a los discípulos pasar por Samaria. Sin embargo, ahora dice que le era necesario. ¿Qué había en Samaria, hermano? ¿Qué había en Samaria que atraía tanto a Dios? ¿Qué había en Samaria que atraía a Dios? Que Cristo dice, yo tengo que pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? La respuesta es esta. Porque había una mujer con hambre de adorar a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Cuando viene la conversación de Jesús con la mujer samaritana, descubrimos que Jesús tiene que pasar por Samaria por causa de que hay una mujer que tiene una hambre por adorar a Dios. Por eso que más adelante, cuando comienza la conversación entre la samaritana y Jesús, ellos comienzan a conversar. Llega un momento en la conversación que ella reconoce algo muy importante. Y en el versículo 19 del capítulo 4 de Juan, dice la palabra del Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Jesús le dijo, créeme, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Más adelante de esta conversación, en el versículo 25, antes que lleguemos allá, dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana, ella dice, me parece que eres profeta. Tomen en cuenta esto, hermano, el ambiente profético. O sea, cómo lo profético comienza a abrir el entendimiento, cómo lo profético comienza a traer la revelación del Padre. Entonces ella dice, me parece que eres profeta. Ahí comienza la mujer a entrar y hace una segunda observación. No solamente dice, me parece que eres profeta, porque se está destacando los proféticos. Recuerda que los proféticos siempre va a venir para desatar la revelación de Dios. Y después le pregunta, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué pregunta más tremenda? O sea, esta mujer, según el versículo 21, esta mujer
estaba interesada, en el versículo 20, estaba interesada en algo, en cómo adorar a Dios. Esta mujer tenía deseos, hambre por adorar a Dios. Por eso ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, hablando en Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén no se debe de adorar. Entonces, entendemos por esta pregunta de la mujer, entendemos el por qué Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Jesús le era necesario pasar por Samaria? Simple, porque había una mujer que tenía deseo de adorar a Dios y quería aprender a adorar a Dios de la manera como Dios quería. Entonces, Jesús llega a ese encuentro con ella. Por eso que siempre los discípulos al final se extrañaron, porque lo veían que hablaban con una mujer cuando Jesús lo mandó a buscar alimento a la ciudad. Dice que cuando ellos regresaron, le extrañaban. Oye, ¿por qué habla con una mujer? O sea, a ellos les pareció extraño, pero se trataba de que esta mujer, esta samaritana, tenía un deseo de adoración, tenía una hambre por la adoración. Hermano, esto me llena de mucha alegría. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a venir donde la gente, o sea, esta revelación de la adoración va a ser presentada, va a ser entregada solamente a gente que tengan un verdadero deseo de adorar a Dios. Por eso que esta revelación a veces no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene una hambre por adorar al Padre. Entonces Jesús va a venir a revelar cómo es que se debe, qué es la adoración, cómo se debe adorar, cuándo se debe adorar, cómo se debe adorar, y todos los beneficios, todo lo que encierra, todas las revelaciones, los misterios que encierra, el poder que tiene la adoración. Era por causa de que había una mujer con hambre de querer adorar a Dios. Y cuando hay alguien, una persona, un hombre, una mujer, un joven, un niño, en cualquier parte del mundo y tenga hambre por adorar a Dios, Dios se le va a revelar, el mismo Señor se le va a revelar y le va a enseñar cómo quiere Dios que tú lo adores. Por eso que no se pierda esta enseñanza, hermano, porque vamos a entrar en algunas cosas poderosas de la enseñanza. Amén. Entonces, aquí está esta mujer con el Señor, ¿verdad? El Señor era necesario pasar por Samaria, repito. Esta mujer tiene hambre de adoración. Y qué bueno que esta mujer reconoce algo. No solamente Jesús era profeta, Jesús también era el rey, el Mesías, el ungido. Y cuando ella dice, yo sé que cuando venga el Mesías, decía la mujer samaritana, Él nos enseñará todas estas cosas. Y Jesús dice, yo soy el Mesías. Ahí usted puede ver en el versículo 25, cuando dice, ha de venir, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, versículo 26. Ahí estamos, dice, el Mesías nos enseñará estas cosas. El Mesías va a enseñarnos cómo adorar. El Mesías nos va a enseñar todo lo que Jesús le dijo, que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, que ni Jerusalén, o sea, toda esa enseñanza. Y decía, yo sé que el Mesías nos lo va a enseñar. Y después dice Jesús, yo soy el Mesías. O sea, el Mesías le está enseñando a ella cómo adorar. O sea, Cristo nos quiere enseñar a nosotros cómo adorar, porque Cristo viene del cielo. Él sabe cómo es la adoración en el cielo. Él viene de ese ambiente, de esa atmósfera, y Él viene a traernos la correcta forma de adoración y todo lo que conlleva la adoración. Amén. Primeramente quiero presentar algunos principios de la adoración. Como dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, porque dice, el Mesías nos declarará todas estas cosas. Hay algunas cosas que Jesús le enseñaba a la mujer en estos textos que se declararon al principio, cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores buscan al Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Primero, hermano, la gente no puede adorar lo que no conoce. Por eso que a veces a la gente les cuesta adorar, porque uno no puede adorar lo que no conoce. Entre más usted conoce de Dios, entre más usted conoce a Dios, más le adora.
es interesante que hay gente que no pueden adorar a Dios porque simplemente no conocen. Quizás conocen una faceta de Dios. Él es tu Salvador, tu Señor. Pero Dios es más que eso. Dios es grande. Dios es fuerte. Dios es maravilloso. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es fiel. Entonces, la gente no puede adorar lo que no conoce. Entre más conoces, más entonces adora al Señor. Entonces, el Señor también le dice a ella, número 1, número 2, le dice, la adoración será simultánea en todo lugar, porque dice la palabra, no en este monte ni Jerusalén. Dice, el Padre está buscando adoradores que la adoren. Y hay gente que piensa que se trata de un lugar. La adoración no tiene nada que ver con un lugar, porque dice, la hermosa ventana, nuestros padres adoraron en este monte, pero los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Cristo dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es lo que le decía el versículo 22. Los judíos, dice, los judíos adoramos lo que sabemos. Vuelvo y repito, para adorar hay que conocer. Si no conoces a Dios, no puedes adorar. Entre más conoces, más adoras. Y después dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir que no se trata de no era un lugar, como dice Cristo. No es en este monte, en Jerusalén. El Padre está buscando adoradores que la adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces, o sea, la adoración se puede dar en cualquier lugar. Usted puede estar caminando y puede adorar. Usted puede estar en su casa y puede adorar. Usted puede estar en su trabajo y puede adorar. Usted puede estar en un carro y puede adorar. Amén. O sea, no se trata de un lugar. Ahora en estos tiempos, pues, algunos templos han estado cerrados. Pero eso no significa que tú no puedas levantar tu mano y adorar al Señor. Tú puedes adorarlo ahí en tu casa, en tu recámara, en tu cuarto, en el jardín de tu patio. Mirando los cielos, tú puedes adorar, porque ya no se trata de un lugar como ahora Cristo Dios. Viene la hora, dice, cuando adoráis al Padre en espíritu y verdad, viene la hora cuando el Padre busca verdaderos adoradores. Yo creo que esta es la hora de los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque no se trata de un lugar. Existe un lugar donde la gente va a adorar, pero ahora no existe un lugar, no ha habido un lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar para adorar? Tu casa, tu hogar, tu recámara, tu trabajo, en tu recámara, en tu terraza. Ahora es en cualquier lugar que podemos adorar al Señor. Dice, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a adorar? Dice, en espíritu y en verdad. O sea, que adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que ser algo real. Algo real, algo en que tiene que venir como algo de adentro. Yo adoro a Dios porque dentro de mí hay adoración, dentro de mí hay adoración, dentro de mí hay cánticos, dentro de mí hay oraciones que el Espíritu ha puesto dentro de mí. Entonces, la adoración, ¿verdad?, es real. Yo tengo que conectarme con el Espíritu. Por eso es que es en espíritu y en verdad. Recuerdan el apóstol Juan en la isla de Pasmo, dice que estando yo en el espíritu, ¡fum!, vino una revelación del Mesías glorificado o de Cristo glorificado. Pero estaba como en espíritu adorando. Entonces, Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y una cosa importante de la adoración, hermano, que adorar no es pedir. Adorar no es pedir. Adorar, hermano, es darle a Él toda la honra y la gloria. Adorar es lo contrario de pedir. Adorar es entregarle todo a Dios. De eso hablaremos más adelante, de este tema de entregarle a Dios, al grado que si usted quiere entrar en una verdadera adoración, usted va a tener que vaciarse dentro de usted. Hay procesos en la adoración, pero hay que vaciarse y sacar todo lo que está dentro de ti.
el yo, la carne, al punto de cuando tú te comienzas, tú entras en esas etapas de la adoración contemplativa y pasas a la adoración de intimidad. Tú tienes que ir vaciándote hasta no quedar nada de ti, hasta que no quedar nada de ti. Cuando tú entras en esos procesos de adoración, de contemplación, de intimidad, llegas al punto que podrás escuchar la voz de Dios, podrás oír a Dios. Dios podrá descender el Espíritu, podrá venir su gloria. Porque necesitamos, hermano, entender que adoración no se trata de pedir. Adorar se trata de entregarle todo a Dios. Entrégale todo a Dios. Tus pensamientos, tu corazón, tus emociones, todo lo que está dentro de ti, todo lo que te está turbando, tienes que ir entregándole todo. Eso es adorar. Adorar no es que estar levantando tu mano al cielo y estás pensando en un problema y piensas en otras cosas. No, adorar es entregarle todo a Dios, es rendirse al Señor. Amén. Así que, ¿cuándo se debe adorar? Dice, en todo tiempo. La palabra dice, todo es adoración. La adoración, hermano, debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros, un estilo de vida. Amén. La adoración debe ser algo diario. No es que dependemos del día tal para adorar a Dios, no. Todos los días usted puede adorar a Dios. Todos los días adoración, hermano. Todos los días. Si usted no entiende el poder que tiene la adoración, usted puede que esté desalentado, desanimado, preocupado, porque usted debe entender que adorar a Dios es algo de todos los días, algo diario. Adorar, hermano, es un estilo de vida. Mucha gente confunde adoración con una canción o con una música. Dice, bueno, vamos a adorar a Dios. Y comienza a escucharse la música. O cambia el ritmo de alabanza, que era muy rápida, y entra en adoración. Dice, vamos a entrar en adoración. En verdad, la música no es adoración. Los sonidos o la música, los instrumentos que se tocan, nos ayuda a adorar, pero no es adoración. Escuche, nos ayuda a adorar, pero no es adoración. Porque la oración tiene que ver algo más que eso. Tiene que ver con una entrega. Vamos a emprender que la oración tiene que ver más con una obediencia total. Para enfocarme en esto, ¿se acuerdan en Génesis 22:1 que le dijo Dios a Abraham, entrégame a tu hijo a quien tú amas, a Isaac? Esa era una prueba de fe, dicen algunos, pero era una prueba de adoración. Y cuando Abraham decide adorar, en Génesis 22:4 dice, nosotros iremos allá, a ese lugar donde Dios quiere que yo vaya, y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, ahí Abraham habla de adoración, habla de rendición, de entrega, de renunciar a algo que tanto él amaba. Eso era adoración, hermano, de la manera más extrema posible. Porque si había un adorador extremo, ese se llamaba Abraham. Ese era un adorador extremo. Hay adoradores extremos que, a pesar de todos los problemas que tienen, no dejan de levantar su mano, no dejan de enfocarse en Dios, no dejan de mirar al Señor en todo tiempo. Voy a adorar a Dios. Oye, pero ¿cómo tú vas a adorar a Dios si tienes un problema grande? No, voy a adorar a Dios, porque yo sé que cuando el Dios que yo conozco, que el Dios que yo adoro, para Él nada imposible. Ese Dios puede hacer que este hijo mío vuelva otra vez a la vida. Esa era la fe de Abraham. Era un hombre que estaba dispuesto a renunciar lo que amaba. Te pregunto yo en esta manera, ¿tú estás dispuesto a renunciar lo que tú más amas? ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios todo? Eso es adoración. Entregarle a Dios es darle todo a Dios, es renunciar a Dios. Y si tú entregas todo a Dios, tu vida, tu tiempo, tu talento, todo lo que tú hagas, hermano, entonces esa es tu prioridad en esta mañana. Hablando de la prioridad del reino, es que le adores en espíritu y en verdad. Yo sé que Dios te está hablando en este día. Dios quiere hacer algo con tu vida, con tu familia. Recibe esta palabra profética, porque Dios está llamando a un pueblo para que lo adore. Permítame continuar, porque Dios quiere que su pueblo entienda que hay un poder en la adoración. Abraham entendía eso. Ahí no había música, ahí no había sonido, pero había un adorador extremo. Y Abraham fue con la convicción, subió al monte
no preocupado, subió al monte con una actitud de adoración. Amén. Bien, vamos a hablar de algunas cosas que la adoración nos permite hacer. Yo tengo aquí algunos apuntes interesantes y quiero enfocarme primero en este primer punto, en la adoración profética. En Primera de Crónicas 25, 3, la palabra dice que cuando David establece el tabernáculo de David, amén, David va a poner a unos músicos, él va a establecer músicos, y la orden de estos músicos, dice, era para que profetizasen. Vamos a leerla aquí en Primera de Crónicas 25, 3, dice, del 1 de adelante dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Man y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Entonces, aquí se establece un grupo de personas, de músicos bien idóneos para adorar a Dios con sus instrumentos, pero dice para que profetizasen con sus instrumentos, para que profetizasen con sus arpas, como dice ahí, con arpas, con salterios, con címbalos. Entonces, es importante entender que cuando estamos los músicos, aquí este es para los que son músicos, entienda que cada vez, si tú eres un músico consagrado, dedicado a Dios, bajo la unción de Dios, tu deber es que con tus instrumentos que Dios te ha dado, tú puedas profetizar con esos instrumentos. Entonces, cuando hay una adoración profética, el espíritu profético viene sobre los músicos. Ese espíritu profético viene y a través de las melodías, los tonos, los tiempos, se está declarando cosas proféticamente. Por eso que había un ambiente tan profético en el tabernáculo de David. Era tan profético el ambiente que los músicos tocaban sus instrumentos y había un espíritu profético, un viento profético, porque profetizaban, en vez de usar su voz, profetizaban con sus instrumentos, hermano. Gloria al Señor por eso. En el Salmo 150, quiero leer el Salmo 150, hablando de los instrumentos musicales, rapidito, antes que me dice la forma en que tenemos que alabar al Señor. Dice, alabar a Dios con varios instrumentos. Y quiero leerles aquí rapidito, dice, aleluya, gloria al Señor. Dice, Salmo 150 dice, alabar a Dios en su santuario, alabar en la magnificencia de su firmamento, alabarle por su proeza, alabarle por eso, dice, alabarle al son de bocina, alabarle con salterios y arpas, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Estos instrumentos que están en el Salmo 150, los orígenes de estos instrumentos no vienen de Israel, no vienen de los judíos, vienen de otros lugares. Sin embargo, aquí hay algo muy poderoso. El enemigo ha usado o ha manipulado la música, ha manipulado los ritmos, las melodías, y hay gente que piensa que todo es malo, o que esta melodía es mala, este ritmo es malo. Y hay gente que no entiende que Satanás nunca ha creado nada. Todo lo que usted ve de la gente que cambian la música o ponen una música mundana, lo que sea, lo que está sucediendo es que el enemigo manipula la música. Él no crea nada. Recuerda que el mismo enemigo, cuando fue creado, Dios puso dentro de él instrumentos musicales. Y Satanás es un experto para usurpar, para destruir la verdadera adoración, la verdadera música. Y hay música y melodía que uno dice, esto es del diablo. No, lo que pasa es que el diablo ha manipulado los ritmos, la música, haciendo ver
a la gente que esto es satánico. Aquí la palabra dice que todo lo que respire alaba a Dios. Y hay una cantidad de instrumentos que están allí, pero que Dios viene a redimir estos instrumentos, hermanos. Estos instrumentos, hubo un tiempo atrás, por ejemplo, yo recuerdo que se decía que tocar una batería era malo, porque eso tenía un problema, eso no era de Dios. Y ahora todo el mundo usa, entonces se satanizaban los instrumentos. La batería es mala, el tal instrumento es malo, el tal ritmo es malo. Y hermano, la iglesia, que todo lo que respire alaba a Dios. Dios viene a redimir esos instrumentos que deben ser usados para la honra y la gloria del Señor. Así que es interesante esto. Ahí también hay otro tema que no quiero hablar mucho de ello, pero también habla de la danza. Amén. Hoy también es otro tema que se ha algunas iglesias, ministerios no creen en las danzas, pero la Biblia dice que María, por ejemplo, cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar Rojo, dice que María agarró, en Éxodo 15:1, agarró ¿qué cosa? Pandero, y comenzó a danzar, dándole la gloria a Dios, dándole la alabanza al Señor, y comenzaba la danza, hermano, porque aún eso también se ha desmeritado, se ha manipulado, se ha pensado que también la danza no es de Dios, pero la Biblia dice que el propio David, el rey, dice que David danzaba con toda su fuerza, hermano, porque se cree también que la danza es solamente exclusiva de los hombres, de las mujeres, perdón, pero yo había un hombre que danzaba. David danzaba para Dios. Entonces, hay muchos temas que tienen que ver con esto de la danza, de la alabanza. Aún vamos a Lucas capítulo 15 también. Cuando ustedes van a recordar en Lucas 15, voy a citar la historia, que cuando el hijo pródigo llega a la casa del padre y el padre lo viste con vestiduras nuevas, le pone calzado nuevo, le pone anillo nuevo. Dice la palabra que el hijo mayor escuchaba el sonido ¿de qué? De la danza, el sonido de celebración. Y él escuchaba el sonido de la flauta y de la danza. Así que cuando el hijo pródigo regresa al padre, el padre hace una fiesta y se escucha el jubileo, se escucha la celebración, se escucha, hermano, los gritos de victoria, porque la misma adoración tiene un poder, hermano, que la adoración viene a restituir esos años, esos días. Cuando alguien viene, hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente. Y fue precisamente eso, ¿verdad? Esa danza. Porque cuando yo estoy alabando a Dios, estoy danzando, estoy anunciando algo. Mire, en lo profético, hay que entender en lo profético los instrumentos y todo tipo de artes que se usa para expresar, para traer expresiones proféticas. Los instrumentos desatan movimientos proféticos. La danza con sus movimientos también danzan con movimientos proféticos. Y todos esos movimientos proféticos estaban declarados en aquel tiempo, estaban anunciando algo: reconciliación de parte de Dios. Y cuando hay reconciliación, hermanos, de alguien que se arrepiente, ¿qué trae la reconciliación? Trae gozo, trae alegría, trae fiesta. Así que cuando nosotros usamos nuestros instrumentos, profetizamos. Y cuando danzamos, también se profetiza. Ahora, cada uno le vendrá su revelación a su tiempo y a su forma. Nosotros no obligamos a nadie a hacer esto o lo otro. A cada uno le vendrá su revelación. Pero yo sí sé que la alabanza, la música, los instrumentos, Dios quiere que los músicos lo usen para profetizar, para traer los ambientes proféticos. Veremos esto más adelante. La danza para declarar, la danza, que hay un movimiento de la danza. Usted está desatando una palabra, usted está limpiando los aires, usted está estableciendo el reino de Dios. Entonces, volvamos una vez más a lo profético, hermano. Y quiero traer algunas cosas también de la adoración. No solamente la adoración aquí, como dije ya, desata lo profético. También la adoración, hermanos, permite traer los diseños de Dios. Los diseños de Dios vienen por causa de la adoración.
tenemos varios ejemplos aquí que voy a citar aquí rapidito. El profeta Eliseo, allá en una ocasión, le tocó profetizar el Señor de los Reyes. Y dice la palabra que mandó Eliseo a buscar a un tañedor. ¿Por qué Eliseo buscaba un tañedor? Porque no se podía profetizar, porque no había como la atmósfera, no había el ambiente. Entonces Eliseo dice, búsqueme un tañedor para que podamos declarar la palabra de Dios. Se requería un tañedor, alguien consagrado, alguien dedicado, alguien que podía traer un espíritu de adoración y un espíritu de intercesión a través de ¿qué? De la música, a través del toque del instrumento. Y la Biblia dice que trajeron al tañedor, y cuando trajeron al tañedor, entonces la voz de Dios descendió, o sea, el diseño de Dios descendió. Dios le dijo, ustedes van a hacer esto, van a hacer aquello, van a hacer lo otro, no van a ir por aquí, van a ir por allá. Entonces Dios trae diseños, los diseños de Dios se van a revelar. ¿Por qué? Porque no tenemos estrategia, porque no tenemos los diseños. Los diseños se van. Cuando David establece el tabernáculo de David, David lo establece porque David recibe los diseños del cielo por causa. David entiende cómo es en el cielo y cómo se establece en la tierra. Él entendió los diseños del cielo y los de la tierra. Eliseo dice, no puedo profetizar si no hay algo que traiga esos diseños, un ambiente. David tocaba el arpa, dice, y los espíritus malos salían de Saúl. Cuando David tocaba el arpa, dice que a David lo buscaron para que trayera liberación. Búsqueme a alguien que toque el arpa, porque había un rey Saúl que estaba siendo atado por espíritus malos. Y cuando la Biblia dice que David tocaba el arpa, hermano mío, dice que el espíritu malo salía el espíritu malo. ¿Por qué? Porque había un poder en la adoración, había un poder en esta adoración, hermano, porque a través de estos sonidos, estos toques, ¿verdad? Bendito sea el Señor, había liberación. O sea, la adoración trae liberación. La oración trae y liberta lo primero. Usted puede estar en un momento en su vida personal, usted comienza a alabar a Dios y adorar. Después de un tiempo de estar adorando a Dios, usted comienza a sentir una tranquilidad, una paz, porque toda la opresión que había dentro de usted se fue. ¿Por qué? Porque el poder de la adoración rompe con esas ataduras y esas opresiones. Dice que el espíritu malo se iba de Saúl y Saúl tenía alivio. ¿Por qué? Porque la adoración viene a traer liberación. Bien, algunos detalles más de la adoración. Y vamos a verlo como unos preliminares aquí. Y quiero hablar de Pablo y Silas una vez más. En Hechos capítulo 16, versículo 25, dice la palabra, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y oraban. Hechos 16, 25. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y oraban. Interesante, hermano, que estos hombres entendían el poder que hay cuando tú lo adoras a Él. Cuando tú adoras a Dios, hay un poder que viene. Y hay tres cosas que quiero mencionar rapidito. Uno, la llave. Usted tiene la llave cuando usted adora, porque esa es la palabra que cuando ellos adoraron, voy a leerlo otra vez, esa palabra, porque quiero compartir algo sobre eso. En Hechos 16, 25, dice que cuando ellos adoraron al Señor, dice la palabra que vino, Dios trajo un terremoto, ¿verdad? Dice, entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante se abrieron, ¿qué cosa? Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, hermano, en nuestra medianoche, escúcheme, cada uno pasa por su medianoche, pero la medianoche es importante. La medianoche indica que se termina un día y nace un nuevo día. Hoy estamos hablando del nacimiento de nuevos días, de nuevas temporadas. Por eso, no puedes dejar de adorar a Dios. Entonces, cuando tú lo adoras, tienes la llave que abre
las puertas de la cárcel. No importa en qué situación esté tu vida, tu familia, tu gente, los tuyos. Quieres abrir puertas, quieres que puertas se abran. Entonces adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Y verás que al instante, dice la Biblia, que al instante todas las puertas se abrieron. Dios va a abrir todas las puertas de tu vida. Dios va a abrir todas las puertas si tan solo lo adoras a Él. Cuando Él adoró, Él tenía la llave. Ellos tenían la llave que dice la Biblia en Apocalipsis 5:3, la llave de David. La llave que abre y cierra la puerta y cierra y abre la puerta. Esa llave de David es la llave de la alabanza, es la llave de la adoración. Tú tienes la llave, hermano. Dios te entregó la llave. ¿Para qué? Para que abras puertas. Bendito sea el Señor. Y manifieste ¿qué cosa? Lo sobrenatural. Dice que cuando ellos cantaron himnos, oraron, Dios trajo un gran terremoto, vino una manifestación de lo sobrenatural, bendito Señor, vino una gloria que descendió, porque ellos tenían una llave, ellos eran hombres de tabernáculo, ellos sabían que podía hacer algo, ellos no se pusieron a quejarse ni a preocuparse, ellos sabían qué hacer en esa situación. Usted tiene que saber qué hacer cuando tú estás en un problema. ¿Qué hacer cuando estás en una situación en tu familia o en tu matrimonio? ¿Qué tienes que hacer? Adora a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. Los beneficios son tremendos, hermano, cuando tú adoras a Dios. Hay beneficios que trae el poder de la adoración. La oración trae el cielo a la tierra. Cuando tú adoras a Dios, tú traes el cielo a la tierra. La adoración trae restitución. Bendito sea el Señor. La adoración trae restitución. Más adelante en Hechos 16, ustedes van a recordar que cuando se despierta el carcelero piensa que se va a destruir, se va a matar él mismo porque pensó que todos se habían soltado. Y Pablo dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Escucha el versículo 29. Dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Priscila. Y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero se salvó por un movimiento de adoración. Mucha gente se va a salvar, hermano. Esto es uno de los beneficios tremendos. Dios va a traer salvación de gente que hoy está en una cárcel, gente que quiere quitar la vida. Hay gente que se quiere quitar la vida, no se la van a quitar. ¿Sabe por qué? Porque hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Dice, más adelante dice en el versículo 32, y hablaron la palabra del Señor todos los que estaban en su casa, y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Miren lo que hizo el carcelero. Le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Escucha esta palabra, hermano. ¿Por qué hablo de restitución? Porque las mismas personas que lo hirieron son las mismas personas que te van a vendar. La misma persona que te hicieron una herida o te hicieron un dolor. Si tú adoras a Dios, si tú entras en la adoración, las mismas personas que te hirieron son las mismas personas que te van a restituir, que te van a decir, oye, perdón, te van a vendar, porque te causaron herida, es cierto, te causaron una herida. Y tú dices, bueno, yo voy a adorar a Dios, yo decido adorar a Dios, yo decido levantar mi mano, adorar a Dios, porque la adoración, el poder de la oración, aparte de salvar, de liberar, de abrir puertas, va a traer restitución. Amén, gloria al Señor. Es un gran beneficio. Los mismos que te hirieron serán los mismos que te van a vendar. Bueno, hay muchos versículos bíblicos que tienen que ver con esto de la adoración. Ahí está Gedeón, en Jueces 7:20, dice que Gedeón tenía en sus manos trompetas y había unos cántaros, amén. Y cuando ellos dice que sonaban la trompeta y gritaron por Jehová y por Gedeón, hay victoria. Mire el poder que había en la adoración, que cuando sonaron las trompetas, que tiene que ver con música, y hubo una declaración por Jehová y por Gedeón. Bendito sea el Señor. Esa declaración trae rompimiento. Ese decreto está rompido. Hay que saber decretar. Hay que saber cómo decretar. Hay que saber cuándo declarar.
necesitamos crear esa atmósfera para que cuando tú decretes, y yo quiero, como dice el pastor Abraham, enseñaba de ser gobernar como reyes, es que los reyes gobernaban con la palabra, gobernaban con decretos, y ellos declararon sonaron las trompetas, los 300 de Gedeón sonaron las trompetas por todo alrededor del monte y gritaron una confesión. Tú tienes que confesar que hay victoria en Dios. Tienes que confesar por Jesús el Señor. Hay poder en el Señor, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en Dios. Y de inmediato, hermano, Dios va a descender y Dios va a traer una gran victoria. Otro ejemplo más, Josafat. Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 1. También estaban en una situación difícil. El Señor le dijo a ellos, no tienen que esperar de ustedes. Josafat encabezó su gente, puso al ministerio de la música, de la alabanza, levantó a los adoradores, a los salmistas. Ustedes vayan adelante, alabando al Señor, gloria a Dios. Entonces los enemigos comenzaron a caer por tierra cuando comenzaron a celebrar. En 2 Crónicas 20:20, que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso sus emboscadas contra ellos mismos y comenzaron a caer por tierra todos tus enemigos. Todos tus enemigos caerán cuando usted comience a adorar a Dios, cuando usted comienza a exaltar a Dios. Usted no tiene por qué pelear con la gente. Hermano, la Biblia dice que los que pelean con ti lo harán sin mí. Por eso cuando la iglesia primitiva se sintió perseguida, se sintió que los sacerdotes y los religiosos estaban impidiendo que ellos no predicaran en su nombre. Esa es la palabra, que ellos adoraron al Señor. Ellos reconocieron la soberanía de Dios. Y ellos dijeron, contra tu Cristo, contra tu ungido se han metido. Cuando la gente se mete contigo, no se meten contigo. Cuando la gente se mete con la iglesia, no se mete en la iglesia. Se mete contra Cristo, contra nuestro ungido, contra el Mesías. Aleluya. Y cuando la gente se mete contra ti, lo que tú tienes que hacer es entender el poder que tiene la adoración. Oh, gloria a Dios. La adoración comienza a hacer que tus enemigos comiencen a caer en tierra. Tus enemigos comienzan a caer en tierra. Lo que necesitamos es adorar a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, hermano, Dios peleará por nosotros. Quiero leerte un versículo más para terminar. Isaías 30:32. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 30:32. Oh, gloria a Jesús. Esta es una canción también, pero quiero leer esta palabra porque es poderosa en este día. Me dice, escucha Isaías 30:32. Y cada golpe de la vara de justiciera que asiente Jehová sobre él será con pandero y con arpa, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Se lo voy a leer otra vez. Shamatoya dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él. Benditos, porque está hablando de los asirios. Si usted lee el versículo 30, dice, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Oh my God. Dios va a quebrantar a los asirios. Pero dice, ¿cómo lo va a hacer Dios? Dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová será, escuche, será con panderos y arpas. ¿Están escuchando? Con adoración, con música. Cada vez que tú adoras, cada vez que nosotros declaramos una palabra en la alabanza, cada vez que tú adoras, cada golpe que se da, dice, cada golpe de la vara justiciera, cada vez que tú declaras la palabra, cada vez que tú declaras la justicia de Dios, cada golpe que se da, dice, será con pandero y con arpa. Bendito sea el Señor. Eso hará que Dios entonces, cuando dice, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas a Dios y lo adoras a Él con panderos y danzas, ¿quién pelea? ¿Quién batalla? No, nosotros nos peleamos, pelea Jehová por nosotros. Y si tú quieres que Dios pelee por tu causa, que Dios pelee por tu familia, por tus hijos, invierte tiempo en adorar a Dios. Invierte tiempo en levantar un altar de adoración en tu casa. Invierte tiempo, en vez de estar preocupado, preocúpate en adorar a Dios. Porque cada vez que lo adoras, cada vez que lo exaltas, ahí está Dios
tratando con estas circunstancias, tratando con ellos. O tú preocúpate por adorar a Dios, porque entonces en medio de tu alabanza, tu oración, en medio del arpa, del pandero, lastimosamente en unas iglesias ya no se usa el pandero, pero el pandero es un instrumento de guerra. El toque del pandero, el toque de la arpa, bendito sea el Señor. Cada vez que tú adoras a Dios, Dios está haciendo esto. Dios está quebrantando con su voz, con su palabra al enemigo. Dios está peleando por ti. Ese es el poder que tiene la adoración. ¿Y sabe quién sabía de ese poder que tiene la adoración? Satanás. Satanás sabía que hay un poder cuando se adora. Por eso cuando Satanás va a la tentación, le dice a Cristo, Cristo, te ofrezco todo esto. Te ofrezco todos estos reinos. Todos estos reinos te lo ofrezco a ti si tan solo me adoras. Él sabía que hay un poder en la adoración. Sabe que la adoración tiene un poder que se desata. Y Cristo dice, mira, Satanás, a tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Bendito sea el Señor. Nosotros fuimos llamados para adorar a Dios. Dice Efesios 1:3 que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Tú fuiste creado para adorar a Dios. Tú fuiste creado para la alabanza de su gloria. Entonces, quiero que entiendas esto en este día. Adorar, pues, es honrar al Señor. Adora al Señor. Adora a Dios. Solo te digo este consejo. Si quieres ver que este año sea un año de los milagros en tu vida, adora a Dios. Adóralo con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entra en ese ambiente de la adoración. Trata de vaciar tu alma de todo aquello que tu pensamiento, tu mente. Vacía tu mente en la presencia de Dios hasta que Dios descienda, que su gloria entra en un movimiento de adoración. Entra en un movimiento de adoración. Entra con tu voz y comienza a alzar tu voz y adorar al Señor, a levantar tu voz, y vas a ver la mano poderosa de Dios, vas a ver la justicia de Dios como nunca antes ha sido vista. Yo quiero preparar tu corazón, que tu corazón se prepare para ver la mano poderosa de Dios, para ver milagros extraordinarios. Pero tan solo tienes que hacer una sola cosa: adorar a Dios. Te invito que adores al Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Ha sido un gozo compartir esta palabra. Recuerde el poder que hay en la adoración. Amén.